Historia de la Televisión Marplatense presenta. Desde siempre, en la historia de las ideas políticas ha habido dos enfoques. Hay dos maneras de llegar a la realidad. Una es partir del ser. Los ingleses dirían el fact. El fact es que voltearon las torres, por ejemplo, ¿no? Es decir, el fact en general puede llegar a ser muy desagradable. Por ejemplo, el fact, cuando un médico tiene que decir a un señor, usted tiene cáncer, puede ser muy desagradable. Y otra es llegar a la realidad desde el deber ser, desde cómo debería ser, ¿no? Entonces son dos encuentros con la realidad, de los cuales derivan consecuencias totalmente opuestas, ¿no? Yo ejemplificaba anoche, por ejemplo, pero lo ejemplifico toda mi vida, ¿no? Que hay dos pensadores típicos en la teoría de las ideas que son Maquiavelo y Platón, ¿no? Maquiavelo, los pensadores realistas, generalmente se los llama malditos, porque dicen lo que nadie quiere escuchar, ¿no? El problema que tienen es que además les gusta, ¿no? Pero normalmente las sociedades se manejan con valores entendidos, con una especie de buena educación acerca de la realidad, ¿no? Ahora, esto es bueno hasta que llega el punto en que pierden contacto con la realidad y empiezan a vivir un sueño. Entonces viene el pensador maldito y le dice, no es así, esta es la realidad. Y entonces lo odian y lo querrían matar. Entonces, las dos perspectivas son necesarias, porque si usted se limita a describir la realidad y se queda ahí, se convierte en un cínico, y las cosas son así, querido. Yo me acuerdo, no voy a decir quién, pero un diputado hace unos años que me decía algunas prácticas de corruptela que había en la política, me decía, Mariano, es así. No, ¿no? Es la manera de lograr las cosas, es así, ¿no? Entonces, el realista puro, el que no leyó nada más que a Maquiavelo, digamos, se queda en una especie de cinismo y queda prisionero de la realidad, porque nunca la va a superar, no se rebela contra ella. Ahora, el otro, el que viene de Platón, vive denunciando a la realidad, se enoja con la realidad y tampoco la cambia, cae en utopismo. Fíjese que la utopía, saben que la utopía fue un libro que escribió Tomás Moro, ¿no? Como en esa época había censura, la manera como tuvo para criticar a Inglaterra, Tomás Moro, en el siglo XVI, fue describir una isla que se llamaba Utopía, ¿no? Utopos quiere decir en griego, no hay tal lugar. Y era tan maravillosa la isla Utopía, y era todo lo contrario de los vicios que había en Inglaterra. Entonces la gente leía la Utopía y decía, pero Inglaterra no es así. Y ahí venía la denuncia indirecta, ¿no? Entonces, claro, los que dicen justicia, y miran y no hay justicia. Honestidad, no hay honestidad. Paz, y hay guerra. Es decir, bajan a la realidad desde los ideales y la denuncian, ¿no? Entonces, claro, estos son dos, digamos, Platón sin Maquiavelo y Maquiavelo sin Platón son inconclusos, porque uno queda o en el cínico que dice es así, o en el utópico que se la pasa dibujando horizontes imposibles y se la pasa quejándose de la realidad y denunciando la realidad. Si uno, por ejemplo, quiere traducir esto a la política argentina, la política argentina siempre tuvo partidos criollos que decían es así, ¿no? Los conservadores, por supuesto, el peronismo. Los radicales empezaron como partido utópico que denunciaba y terminaron como partido criollo. Y siempre hubo un partido ético en Argentina, Alem
cuando empezó el radicalismo, Irigoyen antes de llegar al poder, el socialismo, Juan B. Justo, Alfredo Palacios, hasta Alfredo Bravo, la democracia progresista, Lisandro de la Torre, y Carrió. Es lo mismo, es el partido ético, partido que contradice a los demás partidos. Ahora fíjense que de alguna manera esos dos tipos de partidos corren el riesgo de ser o demasiado maquiavélicos o demasiado platónicos, ¿no? El maquiavélico porque dice, es así, querido, es como se hace. A mí un presidente de la Cámara de Diputados me dijo un día, dígame, Grondona, ¿qué debo hacer yo como presidente de la Cámara de Diputados? No sé, le digo. Y mi función, me dijo, es que pasen las leyes como sea, Grondona, porque es así. Bueno, ahora, así a pasar las leyes, es verdad, ¿no? Y la otra posición es de tal irredentismo, tal exigencia, que termina como el Chacho Álvarez, cuando tiene que llegar a ejercer el poder. Entonces, el tema es que uno tiene que vivir en tensión entre Maquiavelo y Platón. Uno tiene que reconocer la realidad, pero no para quedarse con ella, sino para tratar de cambiarla en dirección del ideal. Entonces lo que yo hice en este libro, al decir la realidad, es que a mí me da la impresión de que los argentinos estamos muy platónicos últimamente. Es decir, la miramos desde la Argentina ideal y no nos gusta ninguna cosa. Los políticos no nos gustan porque no corresponden a los políticos que tenemos en la cabeza. Nada corresponde a lo que nos gustaría que fuera. Y entonces es una constante denuncia. El país denuncia, el país se queja, está de mal humor, todo es no. Fíjese que, usted fíjese esa encuesta, cualquier cosa que pregunte le dicen que no. Si mañana dicen, ¿usted cree que Mar del Plata está al sur de Buenos Aires? Le van a decir que no. Porque hay una actitud de negar. Ahora, ¿por qué hay porque mal humor? Porque esta realidad no termina de conformarse a la idea que nos habíamos hecho de nuestro país. Y nos hicimos esa idea. ¿Sabe que Alberdi, que fue el más grande pensador político argentino, porque pensó la realidad y después pensó un proyecto para superarla? Las dos cosas hizo, ¿no? Decía Alberdi que los argentinos somos adictos a las revoluciones caligráficas. Carta a los argentinos, ¿no? Artículo 14 bis de la Constitución. Son maravillosos, ¿no? El único problema pequeño que hay es que no se cumplen, pero en fin, eso es secundario, ¿no es cierto? Decía Borges, ¿no? Qué incómoda que es la realidad. Es incómoda. Si uno ya hizo el verso. Entonces, ahí me parece en la Argentina un exceso de utopía adentro de todo el pensamiento y falta reconocer la realidad. Ese es el intento del libro. Porque bueno, fíjense en el tema de la guerra. El problema que uno tiene cuando reconoce la realidad es que le dicen que es cómplice de la realidad. Por ejemplo, yo creo que hay guerra. Ahora, hay gente que me ha dicho, vos no podés decir eso, porque tienen el ideal de la paz. Está bien, uno puede tener el ideal de la paz y reconocer la realidad de la guerra. Esa es la tensión. Ahora, yo tengo un colega que dijo, acá hay que conseguir que dialoguen Bush con Bin Laden. Entonces, claro, se llega a la utopía porque no se quiere reconocer la realidad. Y lo que yo planteo en el libro, ¿por qué nos pasa eso a los argentinos? Porque estamos tan desconcertados, ¿no? Yo creo que estamos tan desconcertados porque nos ha faltado, es un ejercicio que invito en el libro, a sentarnos tranquilitos y a mirar la Argentina que es. Es decir, ponerlo entre paredes a Platón por un poquito de tiempo, y ponernos el traje de Maquiavelo y mirar, ¿no? Entonces lo que pasa es que la Argentina es un país que tiene una idea de sí misma que no corresponde a la realidad. Esa idea de sí misma le viene de una gran etapa que tuvo antes. Es como las familias venidas a menos. Todavía tienen la casa señorial, algún cuadro que les queda y el estilo. Y un día esa familia va a tener que sentarse, es decir,
vamos a ver cómo estamos de veras y empezar de nuevo. La Argentina, justamente, le pasó una cosa, le pasó a Alberdi y le pasó a Sarmiento, le pasó a esas dos personas. En el tiempo de Alberdi y de Sarmiento, 1840, 1850, el argentino tenía una idea de sí mismo, un español, unidad, vamos a hacer Europa en América, porque eso es posible. Entonces la Argentina en 30 años, la Argentina de 1880, digamos, a 1930, en esos 50 años, creció a un ritmo absolutamente incomparable en el mundo. Es decir, hoy Corea son fenómenos pálidos al lado de lo que fue la Argentina esos 30, 40 años. Entonces, hubo un reconocimiento de realidad, hubo un proyecto para superarla y se ejecutó el proyecto. Y la Argentina en el centenario, en 1910, era el 7º país en ingreso por habitante del mundo. Solamente estaban delante de ella Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Inglaterra. Atrás estaban Francia, Alemania, Japón, Italia, por supuesto España, Holanda, Alemania, todos. Esa era la Argentina en 1910. Entonces, ¿qué pasó con eso? Fue tal el impacto, yo creo, fue tan honda la impresión de nuestra súbita riqueza, ¿no?, que todavía hoy vivimos bajo esa fascinación. Seguimos creyendo que en el fondo somos un país rico. Y uno sale a la ruta 2 o a la ruta 5, cualquiera, y ve esa pampa y dice, somos ricos. Y lo que yo digo en el libro es que el criterio de la riqueza ha cambiado. No es que no tengamos todo eso, pero eso ya no es la riqueza. La riqueza hoy es la innovación y la competitividad. Son otras cosas, y ahí no somos ricos. La verdad que la Argentina es como su clase media, es un país nuevo pobre. Entonces, claro, si uno dice, la Argentina es un país rico, ¿cómo hay tantos pobres? La única explicación, si la Argentina es un país rico, es que algún pillo la robó. Hubo pillos que robaron, pero no la robaron. Creo que este es el tema que hay que aclarar. Es decir, acá ha habido mucha corrupción, pero no alcanza a explicar el fenómeno. Es al revés. Es porque estamos pobres que ahora resalta lo que nos roban. Si usted tiene 10 y le roban 1, no es tan grave. Si tiene 2 y le roban 1, es gravísimo. De modo que el tema no es que algunos robaron. El tema es que no somos más ricos, que somos pobres. Nos hemos vuelto nuevos pobres. Entonces, cuando uno acepta eso, no es que perdona a los que robaron, igual tienen que castigarlos, pero se da cuenta que la causa del problema está en otro lado y se hace posible generar un proyecto, ¿no? Yo creo que sí, bueno, voy a empezar a hablar del proyecto ahora porque me voy a mucho por las ramas, pero solamente les digo una cosa. El proyecto de Alberdi y de Sarmiento fue conectarnos al mundo desarrollado, que era Europa. Fue una conexión. Hoy el mundo desarrollado es parcialmente Europa, pero estamos desconectados. Les digo fíjense, un solo dato. Brasil y Argentina hicieron el Mercosur, que está muy bien, pero es muy chiquito. Brasil es grande geográficamente, la Argentina también, somos chiquitos económicamente. Fíjense que entre Brasil y Argentina, el año que más comerciaron entre ellos, comerciaron 15.000 millones de dólares. México le está exportando a Estados Unidos 150.000 millones de dólares, que es la mitad del Producto Bruto argentino. Esta es la conexión. Entonces ahí viene otro tema, el tema americano. El pueblo argentino es anti-norteamericano, claramente. Hay
Hay muchos que dicen, no, lo de la torre fue una barbaridad, pero mire que hicieron cosas los americanos también, ¿no? Ahora, con ese sentimiento, ¿cómo hace un gobierno para lograr una conexión privilegiada? Por ejemplo, el 4+1. El 4+1, si se hiciera bien, porque también se puede hacer mal, es la salida para nosotros. Es acceder al mercado infinito. Y es muy bueno que lo hagamos con Brasil, porque los brasileños saben negociar mucho mejor que nosotros y lo hacemos juntos. Pero para eso hay que tener una idea de la realidad. Y la realidad es desagradable, es que somos pobres y es que Estados Unidos es la potencia más grande del mundo. Ninguna de estas dos realidades son agradables. Entonces uno tiene el dilema de decir, ¿qué hago? Rechazo la realidad porque no me gusta. La acepto pero para superarla, la asumo para superarla. Lo paradójico es que si la rechazo, me va a superar, porque va a seguir siendo la realidad. No porque yo diga que Estados Unidos se la merece, dejan de ser la potencia más grande del mundo. Mi impresión es que si ganan la guerra, como probablemente la van a ganar, van a ser mucho más potentes que antes de que les declararan la guerra. Y que nosotros ahora tenemos que replantear nuestra economía. Si no la replanteamos, vamos a seguir muriéndonos de a poquito, todos los días un poquito más. Fíjese una cosa que pasa con Brasil y Argentina, y termino con esto. Estoy un poco rodeando algunos de los pasajes del libro. Brasil devaluó. La Argentina no devaluó. A los dos le va mal. ¿Me pueden explicar por qué? Porque no exportan. Brasil y la Argentina exportan cada uno el 8% de su Producto Bruto. México y Chile exportan el 30%. Entonces, devaluar o no devaluar no parece tan importante. Lo importante es empezar a competir y a vender, y desarrollar e invertir para vender. Es un cambio total de mentalidad. Ahora, ese cambio de mentalidad yo lo puedo afrontar cuando reconozco que me va mal, que estoy pobre, que tengo que barajar y dar de nuevo. La última cosa terrible es que los que decimos la realidad nos confunden con los cómplices de la realidad. Si yo digo que Estados Unidos es poderoso, me dicen que soy pro-yanqui, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para no ser pro-yanqui? Decir que no son poderosos. Ahora, si yo digo que no son poderosos, no me preparo para aprovechar el poder de ellos y van a ser más poderosos respecto de mí que antes. En realidad, la paradoja de Bin Laden es que si pierde, va a lograr a Estados Unidos más poderosos que los que él encontró, ¿no? De modo que yo creo que cuando Sarmiento odiaba a Facundo, amaba a la Argentina posible que él hizo. No es que no amaba, amaba otra cosa. Reconoció una realidad y cuando reconoció, la violentó y trajo otra. De modo que yo creo que la Argentina de alguna manera es eso. Es un país que tiene todo el estilo, el garbo y la pretensión de lo que fue. Y no asume lo que es. Y si no asume lo que es, no va a ser. ¿Ustedes qué van a preferir? ¿Un novio, hijo de una familia con gran nombre venida menos, o un muchacho que gana poco y está lleno de ambiciones y es enormemente capaz? Esta es la alternativa. Esta es la alternativa del país, ¿no es cierto? Por eso decía Fernando que hay cierto optimismo en el libro, porque yo creo que a partir de un reconocimiento de la realidad, ¿qué está ocurriendo? Porque el aprendizaje está ocurriendo, nos dan palos todos los días para que nos demos cuenta, ¿no? A partir del reconocimiento de la realidad es como yo puedo superarla. Por ahí yo comparo en el libro un médico, pongamos. Usted va a ver al médico, usted se siente mal. El médico le dice, no tenés nada, no te preocupes, esto está todo acá. Tomate estas pastillitas y chao. Usted sale feliz con el médico, qué tipo bacanudo, dice, ¿no? Y a los 3, 4 días se siente peor. O usted va a un médico y le dice, mira, te voy a decir la verdad, tenés un tumor. Ese médico
Uno lo odia en el primer momento, ¿no? Qué maldito. Además, claro, hay médicos que lo dicen con una sonrisa, ¿no? Por eso digo que Maquiavelo tenía eso, que después de decir eso emitía una ligera sonrisa, ¿no? Como que le gustaba, ¿no? Pero el que me dice la verdad me hace pasar un muy mal momento. Pero a partir del mal momento, yo puedo intentar curarme. Pero la Argentina me parece que esta campaña electoral que termina ha estado lleno de platones. Porque lo que hacen los políticos es representar nuestras frustraciones. Entonces un político dice, es una vergüenza lo que ganan los jubilados, que es lo que decimos nosotros. Pero la función de él es decirme cómo hay que hacer para que ganen más, no repetir nuestra queja. Entonces, si el político solamente, el espejo de nuestra... Porque nosotros hacemos bien en que yo no tengo la obligación de saber cómo arreglo el problema de los jubilados. Pero el político que va a ser electo tiene obligación de haber estudiado cómo lo va a arreglar. Porque esa es la diferencia entre el dirigente y el ciudadano. Ahora, si el dirigente se limita a reflejar el malestar del ciudadano, cuando llega al poder, pasa lo que está pasando. Demuestra que no sabía. Entonces es un engranaje. Algunos llegan, fracasan, otros dicen lo mismo que le decían los que llegaron hasta que fracasen. Porque yo me pregunto, ¿cuántos de los que hicieron anatema de Cavallo por el déficit cero harían lo mismo si estuvieran en lugar de Cavallo? Porque si no hay plata, ¿qué hago? Cuéntenme. A lo mejor se puede manejar mejor la escasez, pero no decir que no puede ser. Claro, no puede ser, pero si yo soy dirigente, tengo que decir primero que tiene el tumor y después operárselo y curarlo, ¿no? Esto es lo que uno tiene que esperar. Entonces yo veo una Argentina muy llena de platonismo en este momento, muy llena de revoluciones caligráficas. Si Alberto hubiera escrito ahora, hubiera dicho revoluciones televisivas, ¿no? Mensajes. Pero escasa y pobre de fórmulas concretas porque no se parte de la realidad. El momento más desagradable desde el punto de vista mental es el reconocimiento de los hechos. Yo empiezo una parte del libro recordando en los años 70 a Inglaterra iba mal, antes de la Thatcher, ¿no? Un desastre, la libra baja, todo un desastre. Y acá vino a Buenos Aires el presidente del Banco de Inglaterra, que es como el banco central de ellos, ¿no? Y entonces había una cantidad de argentinos arrogantes que le decíamos, pero pobre ustedes, ¿cómo les va de mal? ¿No? Y entonces el inglés ya contra las cuerdas dijo, mire, los ingleses tenemos muchos defectos, pero tenemos una virtud. Reconocemos un fact cuando lo vemos, un hecho. Es decir, ese es el tema, reconocer el fact. Antes de decir si el fact está bien o está mal, antes de decir cómo lo voy a superar, debo reconocer el fact. Entonces, si yo quiero hablar del problema de los jubilados, lo primero que tengo que hacer es saber cuál es la situación del sistema de seguridad social en Argentina. ¿Cuándo se gasta? ¿Cómo se gasta? ¿Qué pasa? A partir de ahí empezamos a hablar. Y me parece que los argentinos, en lugar de empezar a obrar sobre el tema de los jubilados, a partir de la descripción real de la situación, parten del ideal de cómo debería ser un jubilado y aterrizan indignados en la realidad. Es el método. Yo tengo que empezar por lo que es, en dirección del deber ser. Si yo empiezo por el deber ser, me agoto en la denuncia, me agoto en la indignación, me agoto en la queja, que es un derecho del ciudadano, pero que no alcanza a satisfacer el deber del dirigente. Porque el deber del dirigente es recoger el interrogante, recoger la crítica y elaborar una respuesta. Ahora, esa respuesta no se puede elaborar sino a partir de la realidad, por más dura que ella sea. Yo me acordaba en la campaña, termino con esto, ¿no? En la campaña de la Alianza, López Murphy, ¿no?, dijo por ahí una cosa terrorífica. Dijo, acá o devaluamos
o bajamos los sueldos para ser competitivos. Lo sacaron de la campaña, le pusieron una tirita acá, no lo más López Murphy. Entonces, la alianza habló con la revolución caligráfica. Vamos a aumentar el empleo, aumentar los sueldos, aumentar la competitividad, aumentar todo, va. Y entonces, al final lo llamaron López Murphy. Y le volvió a decir lo que pensaba. Y le duró 48 horas, ¿no? Fíjense, los que hablan de devaluar, ¿no? Ahora recortaron los sueldos públicos 13%. Los privados hace rato que se recortaron. Los privados bajaron así. Los públicos no bajaron nada. Los privados bajaron. El desempleo es privado, no es público. Rebajan el 13%. Y otros dicen, qué barbaridad. Lo que pasa es que la convertibilidad no aguanta, hay que devaluar. Si devalúan, se lo van a bajar el 70%. Porque en dólares, la gente en el 89 ganaba $20. Entonces quiere decir que López Murphy tenía razón. Porque o por un lado o por el otro, tiene que ser un producto competitivo, el que produce más barato que el otro. Entonces, estas son cosas terribles para decir. Como son terribles para decir, se eluden y al final ocurren, ¿no? Y esto es lo que para mí plantea la incomunicación entre la clase dirigente y los ciudadanos. No les creen. Es como nos pasa con la aftosa. No nos creen. Decimos que no tenemos aftosa. Como no me dijimos que no teníamos aftosa, aunque no tengamos aftosa, creen que tenemos aftosa. Y esto es lo que pasa entre dirigentes y dirigidos. Ya me dijeron esto, ya escuché esto. ¿Cuántas veces me dijeron? Yo hace poco estaba en la última campaña inglesa electoral. Los ingleses ya hace 300 años que los engañan, de manera que ya aprendieron algo, ¿no? Entonces los ingleses dicen esto, que votan al que menos promesas hace, porque los va a engañar menos. ¿Se dan cuenta? El que promete 10 les va a dar 1, les va a mentir en 9. El que promete 1, por ahí les da 1, ¿no? O por ahí les da 0, pero les mienten 1, ¿no? De manera que es todo un proceso dialéctico que proviene, me parece a mí, que acá el mensajero tiene miedo de que lo maten. El que venga a decir que tiene un tumor, tiene miedo de que le peguen un tiro, que lo consideren cómplice del tumor. Yo me animé, en la realidad, en este libro, a decir que tenemos un tumor. Vamos a ver, espero que no me maten. Bueno, si quieren podemos hacer algunas preguntas y respuestas con todo gusto. Muchas gracias. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.